El vídeo de hoy presenta una actualización de gran relevancia, una que ha provocado un intenso debate tanto dentro como fuera del ámbito eclesial. Se trata de una noticia que ha captado la atención de fieles, clérigos, teólogos y observadores del mundo religioso, una acción sin precedentes tomada dentro del Vaticano, relacionada con el arte sagrado y con las implicaciones más profundas del liderazgo moral de la Iglesia Católica. Antes de avanzar, nos gustaría saber desde dónde nos estás acompañando. Este es un tema que ha generado conversación en todas partes del mundo, y conocer tu perspectiva local enriquecerá el diálogo. En los últimos años, bajo el pontificado del Papa León XIV, se han impulsado diversas reformas dentro de la Iglesia. Algunas han sido visibles, como cambios estructurales en organismos vaticanos; otras, más silenciosas, han ocurrido en el plano simbólico, en la forma en que la Iglesia comunica su misión al mundo. Pero entre todas estas transformaciones, hay una decisión que ha destacado por su carga moral, espiritual y pastoral, la relacionada con las obras del sacerdote jesuita Marko Ivan Rupnik. Marko Rupnik no era un nombre desconocido dentro del ámbito eclesial. Por el contrario, era uno de los artistas más celebrados en el entorno católico contemporáneo. Sus mosaicos decoraban capillas, santuarios y casas religiosas en todos los continentes. Su estilo, una mezcla entre iconografía tradicional bizantina y sensibilidad moderna, fue ampliamente promovido e incluso adoptado en espacios oficiales del Vaticano. Su arte se encontraba no solo en templos y conventos, sino también en la imagen institucional de la Santa Sede, apareciendo en sitios web, publicaciones y materiales litúrgicos. Uno de sus proyectos más ambiciosos fue en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Aparecida, en Brasil, uno de los centros de peregrinación más grandes del mundo, donde se planearon 4 mosaicos de gran escala. Durante años, Rupnik fue considerado un referente del arte sagrado, y su influencia moldeó en parte la estética contemporánea del catolicismo global. Sin embargo, detrás del reconocimiento público, había señales de alarma. En 2023, Marko Rupnik fue expulsado de la Compañía de Jesús tras ignorar órdenes directas de sus superiores eclesiásticos. Además, salieron a la luz múltiples acusaciones en su contra por abuso psicológico y espiritual, especialmente hacia mujeres consagradas, muchas de ellas antiguas religiosas. Los testimonios hablaban de manipulación, coacción y un uso distorsionado del poder espiritual. Estas denuncias no solo conmocionaron a la comunidad eclesial, sino que generaron un intenso cuestionamiento sobre cómo debía la Iglesia actuar frente a una figura cuya obra estaba tan presente en sus espacios más sagrados. A pesar de la gravedad de las acusaciones y de su reducción al estado laical, durante un tiempo las obras de Rupnik permanecieron intactas en muchas iglesias, seminarios y medios oficiales. Algunos argumentaban que el arte debía separarse del artista, otros pedían una acción más decidida, especialmente en nombre de las víctimas. Y fue en este contexto cuando, en junio de 2025, el Vaticano comenzó a actuar con decisión, iniciando un proceso sistemático de retirada de sus obras digitales de todas las plataformas oficiales de la Iglesia. No se trató de una eliminación improvisada ni aislada. Fue el resultado de un discernimiento profundo y de una decisión firme tomada por el Papa León XIV en conjunto con varios cardenales y expertos en teología, liturgia y pastoral. Esta remoción no es solo una cuestión de estética. Marca el inicio de una reflexión teológica y moral más amplia sobre qué significa realmente el arte sagrado en la vida de la Iglesia, quién tiene el derecho de ocupar sus muros con imágenes, y cómo deben responder las instituciones eclesiales cuando la belleza visual esconde una contradicción espiritual. La retirada de las obras de Rupnik, tanto en lo digital como, más adelante, en lo físico, representa mucho más que un gesto simbólico, es una toma de postura. Una decisión que busca poner a la Iglesia del lado de las víctimas, de la verdad y de la dignidad. La historia de Marko Rupnik no es solo la de un artista cuyas obras decoraban espacios sagrados. Es también el relato de cómo el prestigio, el poder simbólico y la reputación pueden, en ocasiones, ocultar heridas profundas dentro de la Iglesia. Y ahora, al retirarse su obra de esos espacios, la Iglesia está haciendo algo más que intervenir en un asunto estético, está reconociendo que algo esencial se había quebrado. Para entender la magnitud de esta decisión, hay que considerar la relevancia del arte sagrado en la tradición católica. Desde los primeros siglos del cristianismo, las imágenes, los frescos, los vitrales y los mosaicos no solo han servido como elementos decorativos. Han sido formas de catequesis visual, instrumentos litúrgicos y caminos para llevar al alma hacia Dios. Por eso,
El contenido y el contexto del arte en las iglesias siempre han sido objeto de profunda reflexión teológica. El caso de Rupnik plantea un dilema delicado. ¿Puede considerarse sagrado un arte que proviene de una vida profundamente cuestionada? Durante años, su obra fue exaltada precisamente por su aparente profundidad espiritual. Sus mosaicos, ricos en simbolismo, eran interpretados como meditaciones visuales sobre la comunión, la redención y la misericordia divina. Pero cuando se supo que el autor de esas imágenes estaba acusado de manipular y dañar espiritualmente a quienes debían confiar en él, surgió una pregunta incómoda. ¿Esas imágenes siguen siendo signos de lo divino, o se han convertido en recordatorios de una contradicción? La Santa Sede decidió no ignorar esa tensión. El Papa León XIV, que desde el inicio de su pontificado ha adoptado un tono firme pero pastoral, entendió que mantener la obra de Rupnik en espacios litúrgicos prominentes ponía en riesgo la credibilidad moral de la Iglesia y el consuelo que esos espacios debían ofrecer a los fieles. Especialmente, se corría el riesgo de que las víctimas sintieran que su sufrimiento era minimizado o incluso silenciado tras la belleza de los murales. Fue por eso que se inició una revisión exhaustiva, tanto del contenido digital como del arte físico presente en iglesias, santuarios y edificios vaticanos. En un primer paso, se eliminaron las imágenes y referencias a sus obras del sitio web oficial del Vaticano, así como de publicaciones impresas y digitales donde aparecían como parte de la identidad visual de la Santa Sede. Este proceso se llevó a cabo con discreción, pero no con tibieza. La retirada digital, aunque simbólica, fue el anuncio de una purificación más profunda. Un llamado a examinar no solo los muros y vitrales, sino también el alma de la Iglesia. Porque lo que está en juego no es solo la imagen pública, sino la fidelidad a los valores que la Iglesia proclama: verdad, justicia, compasión y compromiso con los vulnerables. Y esta revisión no se limita al ámbito virtual. Ya hay informes confirmados de que algunos de los mosaicos físicos creados por Rupnik están siendo cubiertos temporalmente y que se ha comenzado a planear su reemplazo. El santuario de Aparecida, por ejemplo, ha entrado en un proceso de evaluación pastoral, artística y teológica para discernir los pasos a seguir en los próximos meses. Estas acciones han sido recibidas con alivio por muchos, en especial por quienes fueron directamente afectados por el abuso espiritual, y con reflexión por una comunidad de fieles que, poco a poco, comprende que la belleza no puede ser cómplice del silencio. Porque, en definitiva, los espacios sagrados no pueden convertirse en vitrinas de ambigüedad moral, sino en refugios para la verdad, la sanación y la gracia. En este sentido, la Iglesia no solo está retirando imágenes, está redefiniendo qué significa lo sagrado. Y lo está haciendo sabiendo que esa redefinición no será sencilla. Así se abre el camino para la siguiente etapa: ¿cómo se reemplaza el arte que ha sido removido? ¿Qué criterios se usarán para seleccionar a los nuevos artistas? Y, sobre todo, ¿cómo garantizar que lo que se exhiba en el futuro no solo inspire a los fieles, sino que esté en coherencia con los valores que la Iglesia dice encarnar? La decisión de retirar las obras de Marco Rupnik no termina en un acto de eliminación. De hecho, ese fue solo el primer paso. La Iglesia se enfrenta ahora a una tarea igual de delicada, pero quizás aún más significativa: la renovación de los espacios sagrados, tanto física como espiritualmente. Y esa renovación no puede hacerse de forma apresurada ni superficial. ¿Qué ocurre cuando se desmantela una obra integrada a la arquitectura litúrgica de un templo? A diferencia de una pintura colgada en una galería, muchos de los mosaicos de Rupnik están literalmente incrustados en muros, ábsides y cúpulas. Fueron diseñados para formar parte del lenguaje visual del culto, del ambiente de oración, del contexto espiritual en el que los fieles celebran los sacramentos. Retirarlos no es solo un trabajo técnico. Es, en muchos casos, una intervención teológica. Por eso, el proceso de reemplazo no será inmediato. De hecho, ya se han formado comisiones locales e internacionales para discernir cómo proceder en cada caso. Algunos templos optarán por cubrir temporalmente las obras mientras se consulta con comunidades de fieles, teólogos, expertos en arte sacro y, en especial, con víctimas. Otros buscarán restaurar espacios con obras nuevas, que no solo embellezcan, sino que ayuden a sanar la memoria herida. Y es que aquí no se trata simplemente de llenar un vacío estético. La pregunta clave es: ¿qué clase de arte necesita hoy la Iglesia para reconciliarse consigo misma y con los fieles que se sintieron traicionados? El Papa León XIV parece tenerlo claro. Desde el inicio de su pontificado, ha insistido en que la renovación eclesial debe pasar no solo por estructuras y normas, sino también por los signos visibles de la fe.
y entre ellos, el arte ocupa un lugar especial. Por eso, se ha encargado personalmente de que la selección de nuevos artistas para reemplazar las obras retiradas responda a criterios que van más allá de la técnica o el reconocimiento internacional. Se está buscando algo más profundo, artistas cuya vida, fe y sensibilidad espiritual estén en sintonía con el mensaje del Evangelio. Hombres y mujeres que no vean el arte sagrado como una oportunidad de prestigio, sino como una vocación humilde de servicio a la comunidad creyente. No se trata de crear imágenes perfectas, sino de plasmar, con sinceridad, el misterio de la fe y la esperanza cristiana. Esto ha abierto una puerta inesperada, la posibilidad de que nuevas voces, muchas veces ignoradas o invisibilizadas, encuentren su lugar en la renovación del arte sacro. Talleres locales, comunidades religiosas, artistas jóvenes o provenientes de contextos no privilegiados están comenzando a ser considerados para futuras comisiones. Y con ello, la Iglesia podría estar dando un paso hacia una redefinición más inclusiva y auténtica de lo bello y lo sagrado. Es un proceso que requerirá tiempo, paciencia y oración. Pero también representa una oportunidad única, la de recuperar el sentido original del arte como expresión de la verdad, la bondad y la santidad. Un arte que no glorifique al artista, sino que conduzca al corazón humano hacia Dios. Así, lo que comenzó como una crisis estética y moral, se está transformando poco a poco en una promesa de renovación profunda. No se trata de borrar el pasado, sino de mirar hacia adelante con humildad y determinación. De permitir que la luz, poco a poco, vuelva a llenar los espacios donde antes las sombras generaban incomodidad y duda. Y es precisamente en esa búsqueda de autenticidad y sanación, donde se encuentra el verdadero desafío. ¿Puede el arte redimirse cuando nace del dolor? ¿Puede el arte redimirse cuando nace del dolor? Es una pregunta profunda, y en este momento, vital para la Iglesia. Porque la respuesta no se encuentra en teorías ni en tratados de estética, sino la experiencia viva de una comunidad que, herida, busca consuelo y autenticidad en cada gesto, en cada imagen, en cada rincón de sus templos. A lo largo de su historia, la Iglesia ha pasado por momentos de crisis y escándalo. Y en más de una ocasión, el arte sagrado ha sido uno de los medios para expresar el arrepentimiento, la conversión y la esperanza. No es la primera vez que los muros de los templos son testigos de un giro espiritual. Después de la iconoclasia en los primeros siglos, las imágenes volvieron a los templos no como adornos, sino como confesiones visuales de fe. Tras el Concilio de Trento, el arte fue rigurosamente reformulado para alinearse con la doctrina y acompañar a los fieles hacia la santidad. Hoy, la situación es distinta, pero el desafío es parecido: volver a dar al arte sagrado su función más noble, ser testimonio del Evangelio. No solo emocionar, no solo impresionar, sino elevar, enseñar y sanar. La Iglesia se encuentra en un punto en el que debe preguntarse: ¿cómo asegurarse de que lo que adorna sus altares y capillas no solo sea bello, sino también digno? En este sentido, la retirada de las obras de Rupnik no es un acto de censura artística. Es una afirmación teológica y pastoral. Es decir, no todo lo técnicamente admirable puede ser considerado sagrado. No toda obra que impresiona visualmente tiene cabida en un espacio que debe reflejar la presencia de lo divino. Y eso nos obliga a replantear los criterios. Durante mucho tiempo, la Iglesia ha confiado en artistas por su prestigio, por su trayectoria o por su capacidad técnica. Pero este momento exige algo más: discernimiento espiritual. Un proceso en el que se evalúe no solo la obra terminada, sino también la coherencia de quien la crea con la fe que se celebra en ese espacio. Esto no significa exigir perfección moral absoluta. Nadie está exento de errores. Pero sí implica una sensibilidad pastoral, saber que lo que se presenta como sagrado debe estar lo más alejado posible de la sospecha, del escándalo o de la contradicción. Porque lo sagrado no es una categoría estética. Es, ante todo, una categoría espiritual. Por eso, al mismo tiempo que se retiran las obras de Rupnik, se abre paso una nueva etapa de creación, guiada por la humildad, la oración y el deseo de reparar. Muchos en la Iglesia están viendo en esta crisis una oportunidad para escuchar otras voces. Artistas que, desde el anonimato o desde la periferia, han cultivado un arte profundamente espiritual, alejado de los reflectores, pero lleno de autenticidad. En algunos lugares, ya se están comenzando a comisionar obras nuevas, no como una imposición, sino como un proceso sinodal, donde comunidades enteras disciernen juntas que quieren que sus templos expresen. Este camino, aunque más lento, es también más profundo.
No se trata de llenar un vacío con rapidez, sino de permitir que el arte que venga refleje un espíritu renovado, un arte nacido del silencio orante, de la herida sanada y de la fe redescubierta. Y en medio de este proceso, surge una verdad poderosa. La belleza auténtica no nace del talento por sí solo, sino de una vida alineada con la verdad. Esa es la lección que está quedando grabada, no solo en los muros de las iglesias, sino en la conciencia misma de la Iglesia. Una lección que tendrá repercusiones también en los espacios más emblemáticos del mundo católico, los santuarios, las catedrales, e incluso las paredes del propio Vaticano, donde esta transformación ya ha comenzado a hacerse visible. La transformación que comenzó con la retirada de las obras de Marco Rupnik no se ha limitado a parroquias o santuarios lejanos. También ha llegado al corazón mismo de la Iglesia, el Vaticano. Allí, donde tantas decisiones históricas han nacido, y donde cada rincón está impregnado de simbolismo, se han comenzado a dar pasos visibles hacia una purificación del espacio sagrado. En los últimos meses, las plataformas oficiales del Vaticano, incluidos sitios web, redes sociales institucionales y materiales litúrgicos digitales, han eliminado toda imagen relacionada con las obras de Rupnik. Esta decisión, tomada con discreción pero con firmeza, fue acompañada por un mensaje claro: la belleza no puede estar por encima de la verdad, y ningún nombre, por influyente que haya sido, puede ocupar un lugar de privilegio cuando existen graves cuestionamientos a su integridad. Pero la decisión no ha sido solo digital. En algunas dependencias internas del Vaticano, capillas privadas y espacios de oración que contaban con mosaicos diseñados por Rupnik han comenzado a ser cubiertos de manera temporal, mientras se evalúan opciones para su reemplazo. Aunque no se ha hecho un anuncio formal sobre todos los casos, se sabe que se está trabajando cuidadosamente, respetando el carácter litúrgico de cada lugar y consultando a expertos en arte, teología y pastoral. Esta medida es, en muchos sentidos, simbólica y profética. Porque si hay un lugar donde el arte debe ser un reflejo nítido del mensaje del Evangelio, ese lugar es la sede de Pedro. Permitir que las obras de un autor vinculado a escándalos profundos permanezcan sin cuestionamiento habría enviado un mensaje equivocado: que el talento puede eclipsar la verdad, que la reputación puede ocultar la herida, o peor aún, que el dolor de las víctimas puede ser ignorado en favor del prestigio artístico. Y eso es precisamente lo que el Papa León XIV ha querido evitar. Desde el inicio de su pontificado, ha demostrado un estilo pastoral firme pero compasivo, decidido a restaurar la credibilidad moral de la Iglesia, no solo con palabras, sino con gestos concretos. La decisión de retirar las obras de Rupnik encaja dentro de una visión más amplia, la de una Iglesia que no teme revisar sus errores, incluso si hacerlo implica desmantelar estructuras o símbolos que antes se consideraban intocables. Muchos fieles han recibido esta medida con gratitud, especialmente aquellos que durante años han sentido que sus voces eran ignoradas. Para las víctimas de abuso, no solo en este caso, sino en tantos otros, el acto de remover estas obras no es un simple cambio decorativo. Es una señal de justicia, una afirmación pública de que su dolor no será sepultado bajo el silencio ni cubierto con oro y teselas. Y al mismo tiempo, para toda la comunidad católica, este gesto es también una invitación a mirar con ojos nuevos lo que consideramos sagrado, a cuestionar las estructuras que se habían vuelto rígidas, y a abrir paso a una forma de belleza que no esconda, sino que revele, que no adorne la herida, sino que ayude a sanarla. Así, el Vaticano mismo, con sus muros seculares y su peso histórico, se convierte en el escenario de una renovación que no es solo institucional, sino espiritual. Porque allí donde antes se miraban con admiración imágenes ahora manchadas por la contradicción, hoy se abre un espacio para el arrepentimiento, la reparación y la esperanza. Una esperanza que no se basa solo en quitar lo que hiere, sino en construir lo nuevo con integridad. Y esa reconstrucción ya ha comenzado. Si algo ha quedado claro en este proceso, es que el arte sacro no es un lujo decorativo ni una concesión estética. Es un lenguaje espiritual que forma, modela y alimenta la fe de generaciones enteras. Por eso, las imágenes que habitan nuestras iglesias no son neutrales. Hablan, enseñan y en muchos casos, moldean la experiencia de lo sagrado para quienes las contemplan. Durante décadas, los mosaicos de Marco Rupnik cumplieron esa función en cientos de espacios religiosos. Sus rostros, sus gestos, sus composiciones simbólicas influenciaron la percepción de lo divino para millones de fieles. Pero ahora, frente a la evidencia de que el autor de esas obras traicionó los principios que pretendía reflejar, la Iglesia se ve obligada a preguntarse con más seriedad: ¿qué clase de arte queremos que forme el alma de los fieles? Porque lo que está en juego no es solo qué imagen colgar en una pared. Es mucho más profundo.
es la formación de la imaginación espiritual de todo un pueblo. La belleza, en el contexto cristiano, no es solo placer visual, es una vía pedagógica, litúrgica y mistagógica. Una imagen sagrada bien elegida puede enseñar sin palabras, consolar sin discursos, conmover sin explicación. Pero cuando esa imagen pierde su integridad, porque su autor ha quebrantado lo que representa, deja de ser un puente hacia Dios y se convierte en un obstáculo. El Papa León XIV ha entendido esta dimensión con notable claridad. Su llamado no ha sido solamente a eliminar lo comprometido, sino a cultivar lo nuevo con profundidad espiritual. De ahí que, además del proceso de remoción, se haya comenzado a hablar de una renovación catequética a través del arte. Se están desarrollando nuevas directrices pastorales para acompañar la elección, creación y difusión de arte sacro en parroquias, santuarios, seminarios y espacios eclesiales. Estas directrices no buscan uniformar el estilo artístico, sino garantizar una coherencia entre la forma y el fondo, entre la belleza visible y la vida de quien la crea. En este nuevo paradigma, el criterio principal no será la fama ni la sofisticación técnica, sino la verdad encarnada en el artista, su vida espiritual, su testimonio, su capacidad de reflejar en su obra la luz de Cristo. Esto ha despertado una nueva conciencia dentro de la Iglesia, la necesidad de recuperar el arte como acto de oración. De volver a ver al artista como un servidor del misterio, y no como un protagonista. De poner al Espíritu Santo nuevamente en el centro de la inspiración artística, y no al ego ni al estilo. Y en este camino, las comunidades están redescubriendo la posibilidad de involucrarse, de participar, de discernir juntas qué arte las representa, qué imágenes quieren tener ante sus ojos cuando oran, cuando celebran, cuando lloran o dan gracias. El arte, así entendido, se vuelve nuevamente una escuela de santidad, no porque idealice rostros o paisajes, sino porque transmite lo eterno a través de lo visible. Y en esta escuela, la Iglesia tiene ahora una nueva misión: formar no solo artistas con talento, sino creadores con alma. Personas capaces de traducir el Evangelio en líneas, en formas, en luz, en color, sin traicionar lo que predican sus manos con la vida que llevan. Así, la purificación estética que comenzó como un acto de justicia se está transformando en un impulso hacia la autenticidad. En cada templo donde se retire una obra de Rupnik, nacerá una pregunta sagrada: ¿qué arte queremos que nos hable de Dios ahora? ¿Qué imagen podrá mirar una víctima sin dolor, un niño sin confusión, un sacerdote sin vergüenza? Y responder a esa pregunta es, quizás, uno de los desafíos más profundos que la Iglesia ha enfrentado en su historia reciente. Porque no se trata de cambiar lo visible por estrategia, sino de regenerar desde dentro la fuente misma de lo que consideramos bello, digno y santo. La respuesta definitiva, sin embargo, no llegará solo con nuevas obras. Llegará con el paso del tiempo, con frutos de reconciliación, y con una Iglesia que aprenda a mirar el arte no como símbolo de poder, sino como reflejo de su alma. Lo que comenzó como una decisión administrativa, la retirada de unas obras de arte, ha terminado por revelar algo mucho más profundo, un punto de inflexión. Una señal de que la Iglesia, herida pero no vencida, está dispuesta a mirarse con honestidad, a corregirse con valentía y a sanar desde sus raíces más visibles y simbólicas. Porque cuando se toca el arte, se toca también el corazón. Y cuando se purifica lo sagrado, se lanza un mensaje poderoso al mundo. La Iglesia no está interesada en proteger apariencias, sino en vivir la verdad. Aun cuando duela. Aun cuando exija deshacer obras admiradas o desandar caminos recorridos. En este proceso, el Papa León XIV no solo ha actuado como administrador o pastor. Ha ejercido su liderazgo como guardián del alma eclesial, recordando que la belleza no puede estar separada de la justicia, ni el arte desligado de la vida. Su decisión de retirar las obras de Rupnik no fue un acto aislado, sino parte de una visión más amplia, la de una Iglesia que quiere volver a ser casa para todos, y no escaparate de prestigio. Y sí, habrá críticas. Las hay ya. Algunos dirán que el arte debe juzgarse solo por su valor estético. Otros verán exageración o corrección excesiva. Pero para quienes han sido heridos por el abuso o la indiferencia institucional, cada imagen removida, cada mosaico sustituido, cada muro renovado, es un acto de reparación. Es una forma de decir, te hemos escuchado. No olvidamos. Queremos hacer las cosas bien. Más allá de las piedras y los pigmentos, lo que están haciendo es una nueva sensibilidad eclesial, más coherente, más humilde, más comprometida con la verdad. Y esta sensibilidad tendrá que reflejarse no solo en los altares,
sino en los seminarios, en las escuelas de arte sacro, en las comisiones litúrgicas, en las decisiones pastorales. Porque lo que hoy decora un templo, mañana formará el corazón de un niño, de una religiosa, de un pueblo entero. Por eso, este no es un final. Es el comienzo de una nueva etapa en la vida de la Iglesia. Una etapa donde el arte volverá a ser puente y no obstáculo, consuelo y no contradicción, verdad en forma visible. Una etapa en la que los artistas serán invitados no solo a mostrar su talento, sino a ofrecer su alma. Y en la que los fieles, al mirar una imagen, puedan ver no solo belleza, sino también una fe que ha pasado por el fuego y ha salido más pura. La Iglesia ha comprendido, quizás como nunca antes, que no puede permitirse belleza sin verdad, ni liturgia sin integridad. Y que lo verdaderamente sagrado no nace del aplauso ni del prestigio, sino del espíritu que habita en los corazones fieles. Así, mientras los muros se limpian, mientras los espacios se transforman y nuevas obras comienzan a ser creadas, algo más silencioso y profundo está ocurriendo. La Iglesia se está reconstruyendo desde dentro. No solo sus imágenes, sino su testimonio. Y en ese testimonio, el arte seguirá teniendo un lugar. Pero no cualquier arte, sino aquel que brota de la verdad, que nace de la oración, y que no busca brillar, sino guiar a otros hacia la luz.